Hola amigos, mucho gusto. Mi nombre es José Roberto Ramírez Torres. Soy licenciado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta oportunidad estamos en la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología del CRA, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les vengo a compartir en esta oportunidad los resultados o avances de la investigación histórica realizada en el proyecto arqueológico Ciudad Blanca de 2016 a la actualidad. Y antes de empezar, quiero agradecer primeramente al Instituto Hondureño de Antropología e Historia, primeramente por tomarme en cuenta en involucrarme en el proyecto arqueológico y también por compartirles los avances de esta investigación. Como sabrán, en este momento, en su momento fue realizado por tres instituciones. En ese momento era el Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Defensa Nacional y el IA también. Y bueno, adelantándonos ya para lo que estamos aquí, es la presentación de Ciudad Blanca, leyenda, exploración e historia. Y quiero empezar apoyándome mucho en esta imagen con lo que expresaba en su momento el gran historiador francés Marc Bloch, en lo que nos dice que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y con esta imagen del fondo del Cerro Chachahuate en la Mosquitia hondureña. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque incomprendemos esa realidad de la Mosquitia, incomprendemos el presente de este amplio territorio de Honduras, y un territorio cultural y naturalmente rico, y creo que es labor nuestra poder aportar y colaborar para que la hondureñidad se sienta orgullosa de este territorio. Y bueno, como en todo proyecto tenemos preguntas, ¿no? ¿Cómo, cuándo surge la leyenda de Ciudad Blanca y por qué permanece en el imaginario del hondureño? Nosotros tratábamos de, al involucrarnos en el proyecto, de dar respuestas a estas interrogantes, y todo esto nos vino a visitar diferentes bibliotecas, museos, fondos documentales para apoyarnos en todo esto. Y objetivos teníamos era investigar los antecedentes sobre Ciudad Blanca, no hacer como un estado del arte de todo esto, ¿no? Y brindar información que fortaleciera la investigación arqueológica, antropológica, biológica del proyecto, ¿verdad? Entonces, más o menos cuando empezamos y escuchamos Ciudad Blanca, ¿no? Se nos viene a nuestra mente tantas imágenes como en esta diapositiva, ¿no? Saturados de información, de internet, de medios, ¿verdad? Y no tenemos como claridad quiénes fueron los que empezaron a buscarla, de cuándo se decía que se descubrió, etcétera, etcétera. A todo eso hemos tratado de dar respuesta. Bueno, para empezar, pues tenemos que saber qué es una leyenda, ¿verdad? Entonces la Real Academia Española de la Lengua nos dice que es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Y de ahí, sabiendo esto, pues nos sumergimos, ¿no? ¿Y cómo surge entonces la leyenda? Me he apoyado mucho en este mapa de Karl Chesser de 1854 para que vieran un poco el oriente del actual Honduras, ¿no? Y cómo esta leyenda se va vinculando mucho al pueblo Pech, ¿verdad? Y cómo estos Pech fueron llamados de distintas maneras, Poyas, Indianer. Aquí ubican algunos asentamientos Poyas o Payas que se les denominaba en ese momento, ¿verdad? Y bueno, un poco para ubicarnos, el oriente de Honduras, del actual Honduras, que pasó a denominarse Taguasgalpa, junto con la Tologalpa, que es el oriente de la actual Nicaragua, ¿no? Y es Hessel Gerrits en 1625, donde podemos ver una de las primeras denominaciones de este territorio, ¿no? Ahí encerrado en el círculo
en el círculo rojo. Y ya un poco más adelante, en 1690, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, cómo nos muestra la delimitación de la Tagus-Galpa, ¿no? Aquí vemos en estas líneas punteadas toda esa amplia extensión de la Tagus-Galpa. Y bueno, ya en tiempos modernos, ¿no? La Mosquitia hondureña y lo que conocemos como la reserva del hombre biosfera del río Plátano, ¿verdad? Es en este territorio el terreno de las acciones, ¿verdad? Como podemos decir del proyecto arqueológico Ciudad Blanca. Y bueno, se tienen noticias tempranamente desde el tiempo de Hernán Cortés, ¿no? De 1525, una vez él ya conquistado México, escucha noticias de territorios de grandes riquezas por estas tierras y pues se hace a la marcha, ¿no? Él lo expresa en su carta al rey Carlos V, en donde le dice, bueno, yo he escuchado de estas riquezas, de este asentamiento y me echo a la marcha y buscándola, ¿no? Posteriormente, unos cuantos años más tarde, el obispo Cristóbal de Pedraza, en 1544, en su famosa relación de la provincia de Honduras Higueras, es un texto riquísimo en historia y describe mucho del nororiente del actual Honduras, y en donde también dice que al adentrarse en el territorio, algunos indígenas le decían que, bueno, que ese territorio se llama Tagus-Galpa, o lugar donde se funde el oro, ¿no? Y que también muchos de los indios en algunas de esas partes comían y bebían en utensilios de oro. Pues unos cuantos años más tarde, Thomas Pownall, de 1779, pues publica lo que podríamos considerar las primeras imágenes de artefactos arqueológicos provenientes de la Mosquitia o nororiente de Honduras. En esta imagen al lado derecho podemos ver. Y bueno, como historiador del proyecto yo me di la tarea de indagar, ¿no? Porque cuando se da el descubrimiento de estos artefactos en el 2012 en este sitio de la Mosquitia, pues lo primero que veíamos eran vasijas así líticas, ¿no? Vasijas de piedra de este tipo, y todo el mundo pensaba que hasta ese momento se venían encontrando, ¿no? Pero no, como vemos, este señor escribió sobre esas vasijas y posteriormente él describe en su texto que algunas de esas están en el Museo Británico. Entonces, como historiador indagando, me di a la tarea de contactarme si efectivamente eso era así. Y efectivamente en las bodegas del Museo Británico está exactamente la misma vasija que él describe, ¿verdad? Entonces, solo como para apoyarnos en esto, en saber que son quizás los primeros artefactos provenientes de esta zona publicados, ¿no? Solo para ilustrar que cómo esta amplia zona de la Tagus-Galpa del oriente de Honduras permaneció fuera del control español, ¿no? Y para recordarnos incluso ya hasta a principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, para tener esto en mente de cómo este territorio pues así permaneció y era una tierra de refugio, como diría Anne Chapman también, que ahí iban a refugiarse todos los que vivían del Imperio Español, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en mente porque al ser un territorio inhóspito y en el que no pudo ser conquistado, muchas leyendas pudieron haber surgido también. Tener en cuenta también, aunque no haya sido en ese territorio, la exploración de John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood a mitad del siglo XIX en el occidente de Honduras, en la Mosquitia
perdón, en el occidente de Honduras, en Copán. Bueno, todos sabemos, ¿no? De toda esta información del occidente de Honduras, de sus viajes y estas ilustraciones, ¿no? Que pintaban y reflejaban al actual Honduras, pucha, como un territorio selvático y lleno de ruinas antiguas. Y todo esto pudo haber propiciado posteriormente, ¿no? Ese gusanito que todo el mundo decía, bueno, ahí hay ruinas, quiero ir a buscar, ¿verdad? La figura del Padre Manuel de Jesús Subirana, también a mitad del siglo XIX, es importantísima, ya más relacionada con nuestra investigación, lo de Ciudad Blanca. ¿Y por qué? Bueno, reflejamos, ¿no? Los viajes del Padre Subirana que nos aporta Davidson en este mapa. Y vemos aquí el nororiente de Honduras. Jesús Aguilar Paz decía que en unas investigaciones, ¿no? mencionaba que él, Manuel de Jesús Subirana, pues incluso había estado en Ciudad Blanca y les decía a los payas o pech, ¿no? Que en caso de cualquier emergencia fueran a refugiarse a Ciudad Blanca. Pues ya a inicios del siglo XX, ¿no? Es aquí donde empieza en ebullición toda esta cuestión ya más, un poco más incisivamente todo esto de lo de Ciudad Blanca. Edward Consemius a la izquierda, en la década de los 20, pues fue el primer investigador en mencionar sobre Ciudad Blanca en sí, en una publicación, en su estudio sobre los payas, ¿verdad? Entonces él, lo que él hace es incluir en su estudio la leyenda que le contaron los pech en ese momento y cómo a principios del siglo XX esta persona pues afirmaba haber descubierto Ciudad Blanca, ¿no? La imagen central corresponde a un estudio hecho por Herbert Spinden, aquí a la derecha. Él era un historiador del arte y antropólogo también, del Smithsonian, y en su viaje al oriente de Honduras pues encontró varios vestigios arqueológicos y es importante, queremos mostrar apoyarnos en esta imagen. ¿Por qué? Porque tiene mucha similitud a los vestigios encontrados en 2012, ¿no? que llamó la atención del mundo entero. Estos restos arqueológicos in situ tienen mucha similitud con los encontrados en el patio de los Jaguares en el 2012. Entonces solo queremos como reflejar como parangón, podríamos ver las vasijas y los metates así casi que tirados o dejados o abandonados, ¿no? Jesús Aguilar Paz también tiene un papel importante en nuestra investigación y bueno, sabemos, ¿no? Que en todos esos años que le tomó realizar el mapa de Honduras, pues recabó muchísima información, ¿no? Y que alguna también la reflejó en su famoso libro Tradiciones y Leyendas de Honduras, y también hizo acopio o recolectó material arqueológico. Pero es importante quizá mencionar que en su libro de Tradiciones y Leyendas de Honduras, si bien no habla así sobre Ciudad Blanca como tal, pero sí menciona ciertos aspectos y por qué. En ese momento que gana el concurso de 1930 sobre el Estado pues patrocina este concurso, gana él, pero él no lo menciona. ¿Por qué? Porque en sí sostenemos que en ese momento él no conocía en sí sobre la leyenda. Fue posteriormente, ya cuando él conoce a Theodore Moore, el famoso norteamericano que decía haber descubierto Ciudad Blanca. Y como veremos ya más adelante, por qué más o menos pensamos esto, ¿verdad? Bueno, una vez ya terminado de elaborar su mapa de Honduras, ¿no? Y publicado la primera edición en el año 1933, pues quizá muchos de nosotros hemos visto, bueno,
el mapa de Honduras, de él con el escrito Ruina Ciudad Blanca con un signo de interrogación. Pero bueno, decíamos nosotros en la primera edición del mapa, ¿no? Recortamos aquí donde él lo colocó y no está. Y no está porque él no sabía en ese momento, él no había escuchado quizás mucho sobre eso, es lo que sostenemos, ¿no? O sea, no lo incluye. Y que, como digo, sostenemos que sí ya lo incluye en la segunda edición del mapa, porque ya se había comunicado con Theodore Moore y se había empapado un poco más de todo eso. Entonces la segunda edición del mapa de 1954, y ahí sí vemos el famoso escrito Ruina Ciudad Blanca con signo de interrogación. Eh, Se dio porque, bueno, ya en 1940, cuando este tipo pues hace su famoso viaje y publica en revistas y en medios norteamericanos al respecto, y así hace el gran boom, y Jesús Aguilar Paz era una figura importante en todo ese tiempo en Honduras, y pucha, era la persona que había logrado hacer el mapa, y si cómo era posible que él no supiera sobre la existencia de esto, pero bueno, ahí lo refleja, ¿verdad? Pues entonces, en esa época convulsionada también, el National Museum of American Indian, o el Museo Nacional del Indio Americano en Nueva York, pues su director, George Hyatt, creo, eh, alguien le proporciona o le vende esta escultura de armadillo que vemos aquí en el lado derecho, y le dice, bueno, esto proviene de la Mosquitia. Y es así como que él tiene esa curiosidad por querer saber más, y se le presenta la oportunidad de, bueno, contratar a Frederick Mitchell Hedges, que bueno, era un charlatán, era un vividor, ¿no? Él decía haber descubierto muchas ruinas antiguas en Belice, etcétera, etcétera. Buscaba la Atlántida, ¿verdad? Y no, realmente al final no le proporcionó, pues, información sustancial a George Hyatt. En esta época también, en esa década de los 30 del siglo XX, pues fue muy importante, ¿no? Porque el nororiente de Honduras, eso captó la atención de muchos de estos exploradores y arqueólogos profesionales, ¿no? Entre ellos William Duncan Strong, su famoso viaje en 1933 al oriente de Honduras, que él en su diario de campo, él pues menciona, ¿no?, que escuchó sobre una ciudad prohibida, estando todavía él en Nueva York, antes de partir hacia Honduras. Y después, ya una vez en Honduras, se escucha la misma historia por parte de los payas o pesh, ¿verdad? Aunque bien él pues no andaba así como diríamos en busca de Ciudad Blanca, sino realmente es un arqueólogo profesional, eh, registrando científicamente cuántas ruinas antiguas podían pues registrar y excavar científicamente. Eh, el, uh, el director del Museo Nacional del Indio Americano, pues una vez que ya no cuenta con los servicios de Frederick Mitchell Hedges, contrata al capitán R. Stuart Murray, ¿verdad? Canadiense, que, bueno, probablemente se le acerca, se le conoció, y él le dijo que sí podía realizar esta otra expedición al oriente de Honduras. Y pues en esta imagen de la izquierda está él, donde le envía esa misma fotografía al director y le dice que esto viene de la ciudad del Mono Dios. Entonces fue una de las primeras veces que se menciona de la ciudad del Dios Mono, ¿verdad? Y que el indio que las trajo fue mordido por una fer de lanza, una barba amarilla, en septiembre, y murió. Y con él murió el secreto de la ubicación de la ciudad. Creo que era toda esa parte ¿no?, de mantenerlo así en secreto. ¿Por qué? Porque realmente no existe Ciudad Blanca, ¿no? Ahora bien, quiero apoyarme en este, aunque no está un poco muy clara, pero es una sección del mapa de Río Patuca y territorios adyacentes de George Brighton, colaboró con Stuart Murray en su expedición. Y era la primera expedición que se realizaba en el Museo Nacional de Honduras y Stuart Murray.
¿por qué quiero traer a cola o por qué no consideramos como importantes para esta presentación? Bueno, aquí vemos el río Patuca, ¿verdad? Bruce Laguna y la laguna de Evans. Aquí está el Mar Caribe, el norte hacia allá. Encerramos aquí porque está el cerro Chachahuates, que al principio de la presentación lo mencionábamos. ¿Y por qué presentamos esto? Bueno, porque posteriormente, en unos años más tarde, ya en 1940, Theodore Moore quizás se nutrió de esta información, de este mapa, para poder de algún modo proporcionarle esa información al ilustrador que haría la famosa imagen sobre donde se adoraba el dios mono, como ya veremos adelante. Pero yo quería eso proporcionar, que ya estaba mapeado o registrado este cerro. Y recordemos que se ha dicho que Theodore Moore pues navegó y entró por el río Patuca, y de seguro tuvo una visión de este cerro, o él mismo se nutrió de la información proporcionada por Stuart Murray. Entonces sí, ya vamos a la década de los 40, lo que yo mencionaba, vimos a Theodore Moore en el oriente de Honduras, y esta imagen pues proporcionada por el doctor Juan Carlos Fernández Díaz, cuando hicieron el mapeo LIDAR en el año 2012, pues hicieron mucho escaneo o mucho mapeo con la tecnología, con el aparato LIDAR, y una de estas imágenes fue que él tomó, y comparándola con la ilustración que Theodore Moore le facilitó al ilustrador Birger Finlay en 1940 para publicar su historia sobre Ciudad Blanca, pues sostiene que muy probablemente Moore se haya inspirado mucho en este cerro para hacer esta ilustración, ¿verdad? Y que por ahí es más o menos, dijo él, bueno, probablemente pudo haber sido a donde estaba el dios mono, ¿verdad? Y desde esa década del 40, ¿no? Ya cuando Theodore Moore pues afirma esto y los medios masivos publican el hallazgo, aquí también en Honduras hubo mucho revuelo por eso, ¿no? Y esta persona en octubre de 1940, unos pocos semanas después de que Theodore Moore pues publicase el hallazgo supuestamente de Ciudad Blanca, pues esta persona, Fernando Figueroa, me parece que publica en la revista del Archivo y Biblioteca Nacional sobre una vasija de piedra encontrada en la colonia, en el oriente de Honduras, cerca de Culmí. Y vemos el texto, ¿no? Que dice: el vaso sagrado que usaban los sacerdotes de la Ciudad Blanca en la Mosquitia, Honduras, para ofrecer al dios mono el corazón de las víctimas que se sacrificaban en su honor. O sea, es una sacada de los pelos toda esa historia, ¿no? Porque como él sabía todo esto, ¿no? Pero como estaba en boga esto de la de Ciudad Blanca, pues, y ese desconocimiento mismo de sitio del oriente de Honduras, esto era lo que quizás inspiraba a ellos, ¿no? Ese desconocimiento, y qué es estas vasijas y cómo son, ¿no? Entonces lo primero que se les venía a la mente era eso, ¿verdad? Carl Helbig, otro eminente explorador alemán que estuvo también en el oriente de Honduras a mitad del siglo XX, pues realiza un viaje y también habla sobre Ciudad Blanca en unos escritos que él tiene, ¿no? Y por eso dice él, se habla igualmente de una ciudad perdida o Casablanca, pero que nadie de la actual generación ha visto. Es posible que alguna formación rocosa simule un palacio blanco, o que sencillos cimientos que se encuentran muchas veces en la región alimentar a la exageración de tal naturaleza. Eso lo dicen en áreas y paisajes del nordeste de Honduras, pero también en Antiguales, ¿no? También menciona que estos antiguos payas decían que existía una ciudad blanca. De estos textos, pues yo le agradezco mucho al abogado Guillermo Alfredo Tuman Torres por hacer la traducción del alemán al español, y bueno, una imagen de la expedición de él en el río Plátano, ¿verdad?
Y bueno, uno de los muchos mapas que él elaboró en 1952 del oriente de Honduras. Y solo quería destacar también, bueno, cómo miremos muchas cosas, ¿no? Las montañas del Patuca, región montañosa de mediana altura, poco conocida, y elevaciones apenas conocidas, región desconocida, es lo que bueno, mencionábamos, ¿no? Todo ese desconocimiento de esta zona precisamente por lo inhóspito, ¿no? Y quería destacar que, bueno, en este círculo donde um, que muchos de los sitios arqueológicos que conocemos se han descubierto aquí, inclusive también ya en 2012 lo que ya pasaría a llamarse la ciudad del Jaguar. Pero eso quería destacar, ¿no? Siempre, ya incluso a mediados del siglo XX, ¿no? Las regiones poco conocidas, y era precisamente por eso, ¿no? Entonces, eso sostenemos que quizás seguía alimentando la imaginación, ¿no? De que había Ciudad Blanca, ¿no? Cualquier sitio monumental que se descubriera puede haber sido Ciudad Blanca, ¿no? Y ya en 1960, este otro personaje, Samuel Glassmar, estuvo en el oriente de Honduras, encontró ruinas, asumiendo que era de Ciudad Blanca también. En su, en su, en su viaje, en su recorrido, pues él elaboró este mapa también del oriente de Honduras. Aquí vemos en su área de estudio el río Huampú, río Patuca y el río Pao. Arriba del río Pao encontró esta otra ciudad perdida que, bueno, él incluso llegó a pensar que pudo haber sido Ciudad Blanca. Eh, este mapa que lo elaboramos en 2018, pues basado con mucha información, y queríamos reflejar muchas cosas aquí primeramente. Ciudad Blanca, eh, que se ha adjudicado, se descubrió en 2012, pero efectivamente hemos visto cuántas veces y en cuántos lugares se ha descubierto Ciudad Blanca, ¿no? Para empezar, ubiquémonos aquí, como habíamos dicho un poco anteriormente, en 1940, que Theodore Moore, ¿verdad? Afirmaba haber descubierto la ciudad perdida del dios mono, y contrapuesta con la imagen que proporcionó el doctor Juan Carlos Fernández Díaz, ¿verdad? Un poco la ubicación, eh, la imagen de ruinas de Ciudad Blanca con signo de interrogación proporcionada por Jesús Aguilar Paz. También ya en los años 60, casi al culminar los años 60, una investigación netamente diseñada y hecha por autoridades nacionales, por el Instituto Geográfico Nacional, donde afirmaba el diario El Día de esa época, en la Ciudad Blanca descubierta la selva de la Mosquitia. Unos cuantos años después, y en los años 70, la prensa descubre en Ciudad Blanca la selva de la Mosquitia, pero ya vemos en otra ubicación. A mediados de los años 80 también, el diario El Tiempo, ¿no? En otro artículo, encontrada la Ciudad Blanca. Y así vemos, como hemos dicho, que cualquier sitio arqueológico monumental que se encuentre en esa región desconocida va a ser Ciudad Blanca, porque precisamente eso en el imaginario, y porque no se conoce en sí todo este amplio territorio, ¿no? Y ya al finales de los años 80, el descubrimiento de las crucitas del río Anner, de la cual también volvió a traer la discusión sobre Ciudad Blanca, ¿no? Vemos la monumentalidad del sitio, todos estos estudios hechos por la doctora Lara Pinto y George Hasseman, ¿no? Ella se preguntaba en ese momento cuántas ciudades blancas hay efectivamente, ¿no? Y para culminar ya en el 2012, con el descubrimiento de este sitio utilizando la tecnología LIDAR, en el que al principio se le adjudicó como Ciudad Blanca, ¿no? Pero que posteriormente pasa a denominarse Ciudad del Jaguar. Bueno, también esta fue la investigación que se hizo en 1976, ¿verdad? Sobre Ciudad Blanca, y hecha por la International Explorer Society.
y que ellos afirmaban, bueno, esta es una imagen que aparece en un estudio realizado por Efraín George Squire en mitad de los años, mitad del siglo XIX, en donde afirmaba pues que así era como lucía Ciudad Blanca. Incluso esta gente llegó a apoyarse con una parapsicóloga, ¿no? Vemos que este era como el lidar de esos años, ¿no? Es decir, incluso la montaron a esta parapsicóloga en la avioneta y decir, bueno, sienta a ver dónde están las energías y que las energías le dieran a ella dónde habían vestigios antiguos y aquí hay, ¿verdad? Entonces, para que veamos cómo qué, cuántos recursos se ha querido emplear para ubicar Ciudad Blanca o vestigios antiguos, ¿no? Y aquí está una placa de la International Explorer Society en donde le agradece al Instituto de Antropología e Historia por eso, ¿verdad? Bueno, aquí vemos la reserva de la biosfera del río Plátano a principios de los años 90 y he querido destacar esta sección de la biosfera. El raudal subterráneo, un sitio sumamente peligroso, ¿no? Por las condiciones naturales del mismo río, pero también hay un afluente, el río Chilmeca. Ese río Chilmeca muy importantísimo en la cosmovisión del pueblo Pech. Y hay toda una serie de información sobre Chilmeca, ¿no? Ellos, muchos de los antiguos, muchos de los ancestros o caciques del pueblo Pech tienen esto bien presente, ¿no? Y que he querido destacar es que aquí vemos Chilmeca, era de ahí, que era como donde estaba o habitaba, o era un corredor del Guatá. El Guatá era como el medicine man o el curandero de los Pech antiguos, ¿no? Y que él utilizaba todo este corredor para, para visitar, atender a todos los asentamientos Pech, ¿no? Entonces, toda esta información la proporcionó Ángel Martínez, hijo de la artesana Juana Carolina Hernández, ¿verdad? Y bueno, ya como dijimos en el mapa donde veíamos cuántas veces se había descubierto Ciudad Blanca, vemos ya el sitio Ciudad del Jaguar, que se le adjudicaba haber sido Ciudad Blanca, ¿no? Tuvo una reconstrucción más o menos hecha por la National Geographic en 2012 sobre, bueno, la información que tenían en ese momento la National Geographic sobre el sitio, un poco para ilustrar cómo se hizo el mapeo LIDAR. Y aquí es donde está el patio este, se conocía en ese momento, y que le pasamos a llamar patio de los jaguares, precisamente por la cantidad de motivos o de artefactos con motivos de jaguar, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Tenemos en la parte superior una imagen, una imagen LIDAR con la vegetación del sitio, y aquí ya removida la vegetación digitalmente, ¿no? De cómo está pues el patrón de asentamiento del sitio Ciudad del Jaguar. Y aquí es donde está ubicado el patio de los jaguares, de donde provinieron todos los artefactos de este sitio. Y yo me quería apoyar mucho en esta imagen porque pues para mostrar realmente cómo ayudó realmente esta tecnología a detallar, a precisar y a ubicar estos vestigios arqueológicos. Lo vemos exactamente aquí, ¿no? En la naturaleza eh, no hay patrones cuadrados, ¿no? Estos indicaba en ese momento que esas eran cuestiones hechas por el hombre, ¿no? Y efectivamente en 2015 pues este grupo de personas que él descubrieron, apoyados con personal del IA también, pues constataron que efectivamente era vestigios arqueológicos. Y aquí podemos ver una plaza, otros montículos, otro espacio, otras plazas, montículos, aquí otras plazas y montículos. Realmente este sitio es enorme, pues. Vemos la escala aquí, ¿verdad? Son como que más de 1000 metros, ¿no? Como 10 canchas de fútbol de largo, ¿no? Entonces ahí podemos ver la dimensión del sitio.
cuando estábamos, el campamento estaba ubicado aquí y bueno, caminábamos aquí hacia el sitio y todo esto hicimos recorrido y se hizo levantamiento eh, científico del sitio, ¿verdad? Que se ha mostrado en su momento en otros espacios también. Y un poco para mostrar esa densidad de vegetación del sitio arqueológico Ciudad del Jaguar. Es tomada desde el campamento donde acampábamos y eso es tomado desde aquí hacia allá. Entonces vemos cómo está, ¿verdad? Y un poco para mostrar, pues ya recientemente, una vez todo este boom, algunos textos recientes pues sobre Ciudad Blanca o sobre la ciudad perdida del Dios Mono que se han publicado pues recientemente, ¿verdad? Y en los que nos hemos apoyado en alguna información que han proporcionado ambos textos. Y bueno, ya para mostrar pues el trabajo que he realizado también, no solo bueno, en bibliotecas, sino en investigaciones y también en campo, apoyando mucho en el levantamiento en GPS de varios otros sitios. Este ya no es en sí de la Ciudad del Jaguar, estos son como, bueno, no sé, más distantes. Estuvimos recorriendo la selva porque queríamos precisar si muchas de las imágenes que veíamos eran en sí, pues montículos, efectivamente, ¿no? Ahí estoy apoyado en uno de los montículos de ahí. Estamos haciendo un registro de las excavaciones en el patio de los Jaguares, ya las últimas excavaciones. Vemos algunos motivos, aquí una cabeza esculpida de un ave, de un rey sopilote, creo, y ahí hay varias fragmentos de material cerámico disperso, ¿no? Entonces todo eso registro lo teníamos que hacer obviamente científicamente como corresponde. Y algunas otras imágenes para apoyarnos de pues cómo era estar y trabajar pues en la selva, ¿no? Cómo mapeamos algunos puntos para hacer el levantamiento de diferentes espacios antiguos, ¿no? Y también ya una vez embalando y todo para trasladar los restos al Centro de Investigación Ciudad Blanca, ¿verdad? También ya una imagen del patio de los Jaguares con los restantes material arqueológico que de ahí provenía, hacer el registro científico cuidadoso y detallado previamente al sacar los artefactos arqueológicos. Y también en su momento, con todo el equipo del que formábamos parte, teníamos pues constante retroalimentación porque creíamos que era importante, es decir, no solo hacer el trabajo nosotros, sino apoyarnos en todos, ¿no? Estamos presentando alguna de las cosas información que presentamos en espacios académicos, con congresos internacionales de historia también. Eso era una manera de mantenernos informados, ¿verdad? Y pues solo imágenes diferentes imágenes del trabajo de campo también, ¿no? Que no solamente era en la selva, muchas veces tuvimos que ir a sitios cercanos a la biosfera por carro, ¿no? Nos llovía, pero no importaba, ahí estábamos. Trabajos y no teníamos horarios, a veces 1 o 2 de la mañana y discutiendo, retroalimentándonos interpretando diferentes cosas, algunas otras imágenes del trabajo de campo. También las entrevistas a caciques, a líderes pech, aquí entrevistando al cacique Mónico Escobar en Pisijirio, Lancho. Y también reunión y entrevistas con líderes pech, que algunos de aquí ya murieron, ¿no? por la pandemia, desgraciadamente. Y eso era, ¿no? Era una carrera contra el tiempo, una carrera contra la deforestación que está acabando no solo con los recursos naturales, sino que históricos, arqueológicos de la Mosquiti. Entonces todo eso era como
una carrera contra el tiempo, pero para poder aportar y mostrar lo que hemos hecho. Y un poco ya, pues para culminar, de varios de los esfuerzos, aportes que hemos querido hacer como equipo de investigación, pudimos y tuvimos la oportunidad de sugerir al Registro Nacional de las Personas, como todos, como los hondureños tenemos en nuestro documento nacional de identificación, no sé si han podido tener la oportunidad, pero en la parte posterior también hay una imagen de la escalinata de los jeroglíficos de Copán, pero también hay este cetro jaguar, la imagen de este cetro jaguar proveniente precisamente de este sitio de Ciudad del Jaguar, del Patio de los Jaguares, porque vemos aquí también hay un jaguar y era como mostrar eso, el pasado presente que está vivo también, o sea, es importante el presente, pero también nuestro pasado histórico, y una manera de reflejar y de vincular el oriente con el occidente, es decir, sí es importante Copán, pero también hay muchos otros sitios importantes en Honduras, y era una manera de concatenar todo el territorio, ¿verdad? Entonces, como equipo, pues pudimos sugerir esto a las autoridades de Registro Nacional de las Personas en ese momento, y pues las agradecemos porque tomaron a bien nuestra propuesta, pues, ¿verdad? Y pues muchas gracias, eso ha sido todo. Yo estoy muy contento de haber estado aquí y será hasta la próxima, ¿verdad? Muchas gracias.